en la parte del continente que no está emergida, es decir, está bajo el agua. Ya. Ahora, cuando hablamos de continente nos referimos a la placa continental. ¿Ya? Por ejemplo, en Sudamérica, que es una placa continental y oceánica, por si no lo sabían, en la parte del Atlántico, esto sigue siendo placa sudamericana, pero es oceánica, esta parte de acá, pero la parte de acá es continental. Entonces, una placa puede tener una litósfera continental y una litósfera oceánica. Ya que hay una transición pasiva entre margen, entre litósfera continental a litósfera oceánica. Entonces, ¿qué es lo que es el margen? Digamos, sería este borde del continente que está bajo el agua. Por ejemplo, acá en el cono sur vemos que eh, el margen continental chileno es bastante angosto. Sería lo que está con batimetría más somera, más celeste. Y en Argentina tenemos una plataforma, una extensión del continente mucho más ancha, ¿ya? Y esto es un margen pasivo, por eso una plataforma muy, muy extendida, y aquí es pasiva, entonces aquí es muy fácil la formación de estabilizar eh, recursos petroleros, de gases, ¿ya? Y, y bueno, así en todo el margen pasivo bastante ancha, ¿ya? Y en el margen chileno bastante angosta. ¿Y por qué pasa eso? ¿A alguien se le ocurre por qué el margen chileno es tan angosto? ¿Alguna idea? Yo imagino que por la subducción. Está motivado, profe, por si acaso. Ya, ¿qué hace la subducción para que sea angosto? Debe apretar el margen. Aprieta el margen, produce compresión, pero ¿por qué se hace angosto el continente? Bueno, una cosa es lo que llamamos acortamiento, pero eso no explica todo ese angostamiento. Bueno, la razón es que cuando hay subducción, generalmente hay muchos procesos de erosión, ¿ya? Entonces hay como remoción o destrucción de masa de roca. Entonces, como que la erosión en el largo plazo, ese gastamiento entre las rocas produce que la fosa, en vez de alejarse de la costa, se, se va corriendo hacia el este, ¿ya? Por un gastamiento. Ya hay más, como hay más actividad, hay más fricción. Obviamente se producen terremotos y otras cosas, pero también se produce un gastamiento y la masa no se expande tanto. Eh, un- eh, Vamos a ver en detalle lo que es la erosión tectónica y la acreción tectónica, ¿ya? Más adelante. Pero bueno, ya, eso a eso nos referimos con margente, o sea, la parte sumergida del continente, que es bastante más, bueno, ahí no se ve nada, pero tiene bastante más detalle. Ustedes ven aquí la costa, esto es margen pasivo, como Argentina. Aquí tenemos la costa y tenemos la plataforma, y acá tenemos el talud, ¿ya? El talud es esta pendiente. Y después llegamos acá al plano abisal. Acá no hay fosa porque es un margen pasivo.
al plano abisal, y después, digamos, el piso abisal, digamos, el deep ocean, la cuenca oceánica, también le dicen. ¿Ya? Entonces, tenemos en realidad una plataforma, un talud y un piso oceánico profundo. Y eh, en el talud ocurren derrumbes, pasan, a veces hay cañones submarinos que vienen prolongaciones de los ríos que erodan. Acá está visto desde frente una plataforma, y acá tenemos el cañón, perdón, tenemos el talud continental y el pie del talud y transición hacia el piso oceánico. Y ven usted ahí una serie estos se llaman guilles, son como una especie de cañones chiquititos que se producen por la, por la remoción. Pueden ser por glaciares, pero también pueden ser cuando está más bajo el nivel del mar. También pueden ser por depósitos de sedimentos turbidíticos que erodan el talud. ¿Ya? Entonces, esto es como la parte continental bajo el agua, la plataforma y el talud. Y bueno, y después ya hacemos transición a la placa oceánica. Por ejemplo, en Inglaterra, en el Reino Unido, tenemos también una plataforma de margen pasivo, una plataforma continental bastante ancha. Aquí también hay petróleo en Escocia, en Noruega, para qué hablar, en el Mar del Norte. Pero aquí hay un talud, ¿cierto? Entonces, esto sería parte del continente, placa continental, ¿ya? Y agua somera no solamente depositan recursos mineros, energéticos, sino que también hay más vía biológica, ¿ya? Más vía de mamíferos, qué sé yo, porque el agua es más somera y es más rica en nutrientes. En el océano profundo es más difícil la vida, pero a nivel más de bacterias y invertebrados y qué sé yo, ¿ya? Ya. Bueno, el margen de Chile, como ustedes saben, es un margen activo, margen convergente. Se ocupa la palabra margen continental. Bueno, margen continental no tiene por qué ser convergente. En el caso de Chile es un margen continental convergente o activo. Y bueno, primero se produce una flexión de la placa, se producen fallas normales, se producen terremotos interplaca, terremotos intraplaca y, por ejemplo, cuando se flecta la placa, antes de subductar se producen estas fallas que pueden ser bastante profundas, pueden cortar la corteza oceánica y el agua puede penetrar hasta el manto y producir reacciones metamórficas, producir serpentinización, y esta agua se almacena y viaja a lo largo de la subducción, y cuando alcanza una profundidad entre 100 y 120 kilómetros, esta agua se deshidrata, bajando el punto de fusión parcial y se produce magmatismo o fusión parcial y se forma el arco volcánico. ¿Ya? Antes de eso, una parte del agua también se deshidrata aquí, en lo que llamamos cuña mantélica o mantle wedge. ¿Ya? Esto es manto continental, esto es manto oceánico, esto es manto continental. Y aquí también el agua, principalmente la corteza y los sedimentos subductados, se puede eh, deshidratar también y producir una serpentinización del manto continental, a veces más, a veces menos, depende de la región, depende de la permeabilidad, y eso va a cambiar la reología de las rocas del manto, ¿ya? Generalmente las zonas sismogénicas están acotadas entre unos ciertos kilómetros de la fosa hasta en torno, puede pasar esto, en torno el Mojo continental, ¿ya? Puede ser más profundo o más somero.
Pero aquí hay un cambio reológico, esto se comporta más dúctil, entonces es raro ver terremotos de contacto por acá, por ejemplo. Ya. Por acá puede ser, pero más acá, más profundo, es muy raro. Entonces, bueno, esto del sistema de subducción ya implica una parte oceánica, que la vamos a ver en detalle, nacimiento de la placa oceánica, después subducción de la placa oceánica, después la formación de un prisma de agresión y después, digamos, la transición del prisma de agresión al basamento continental y la cuenca de Antearco en el submarina y después llegamos a la costa, la cordillera de la costa. Ya, entonces nuestro área de estudio se va a enfocar entre la cordillera de la costa y la génesis de la placa oceánica, que en este caso va a ser la placa de Nazca o la placa de Antártica, ya, para ser más preciso. eh, claro, vamos a tener dos placas, ¿cierto? La placa de Nazca y la placa antártica, en el caso chileno. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Ya. Entonces, lo que decía yo es que, claro, uno siempre piensa en Sudamérica como un continente y, y, y parte de Sudamérica lo es un continente, obviamente, pero también tiene una componente oceánica, ya, como aquí está el centro de expansión del Atlántico y que es un centro de expansión lento, ya, la expansión es lenta acá y aquí se expande para allá y para acá, margen divergente. Y acá está África y Sudamérica. Entonces, esto es placa oceánica, esto que está acá, litósfera oceánica. Ahí está la diferencia entre litósfera y placa. Son más o menos parecidos los conceptos, pero son distintos porque placas son fragmentos de litósferas, ¿ya? Y en el caso de la placa de Nazca, es un fragmento de litósfera con una parte continental y una parte oceánica. Y todo esto forma una placa que es la placa de Sudamérica. Ya, bueno, la cosa es que aquí está el margen, eh, digamos, divergente y esto se expande, ya que no hay solamente una transición, aquí la pueden ver, en donde la litósfera oceánica es más delgada y pues se hace más gruesa en el continente y es una transición pasiva, sin, sin grande, solamente un cambio de la química y de la composición y del espesor de la litósfera oceánica continental. Eso pasa en el Atlántico. En cambio, acá tenemos dos placas distintas, ¿ya? La placa de Nazca subductando debajo de Sudamérica, ¿ya? Ahora, fíjense que Sudamérica también se mueve para la izquierda y Nazca se mueve para la derecha. Entonces, el momento relativo hace que tengamos una velocidad de convergencia bastante rápida o relativamente rápida de aproximadamente 67 milímetros por año. Entonces, Nazca se mueve para acá y Sudamérica para allá. Y bueno, a esta distancia se forma el arco volcánico. Y bueno, ahí vamos a ver más en más detalles las cosas. Eh, bueno, los objetivos del curso son proporcionar a ustedes una visión general de la conformación geodinámica del margen continental chileno, eh, desde un punto de vista geofísico marino y con fuerte énfasis en el impacto de la placa oceánica de subductante en los procesos de subducción, entre otras cosas. Ya también, obviamente, vamos a usar otras técnicas geológicas y vamos a comparar Chile con otras partes del mundo. Ya ustedes saben, el- la zona de subducción de Chile no se acaba en Arica, sino que sigue para el norte, en la zona, en la misma placa en Perú, o en Ecuador, o en Colombia.
Y también lo podemos comparar con otras zonas de subducción como Alaska, como Centroamérica, como Japón, como Tonga, como Marianas, ¿ya? Para ver las diferencias en los mismos procesos que vamos a estudiar. Bueno, esta es la parte fácil, o sea, fácil me refiero a eh, como buena noticia, que es, no es un curso estresante, es un curso más para, más como para aprender, para que ustedes puedan después escribir bien su marco tectónico en sus tesis. Y, y bueno, yo voy a hacer como una serie de clases, como unas 6 semanas de clase. Y, y bueno, eso son cosas como generales, ya es bastante descriptivo lo que voy a lo que voy a hacer. No, no voy a entrar en ecuaciones, eso ya lo hago en los otros cursos, ya, de licenciatura. Y, y al final se pide más que nada que ustedes aprendan en un control básico de las cosas generales de la dinámica del margen chileno, ¿ya? Entonces eso sería un control en la semana 6 o 7 por ahí. Pero la evaluación de verdad o más relevante es que ustedes aprendan a hacer presentaciones científicas. Entonces ustedes van a escoger, yo les voy a dar una lista de varios papers, puede tratar de actualizarlo un poco. Y bueno, van a haber temas que a ustedes pues, les va a gustar más que a otros, porque por su área de interés. Entonces ahí ustedes tienen que elegir sus papers, 2 papers por persona, y van a hacer las presentaciones, ¿ya? A partir de la semana 7 por ahí. Y, y eso, de ahí vamos a evaluar las presentaciones. Bueno, pero bueno, pero para que ustedes hagan las presentaciones, primero les voy a dar bastante herramientas de los elementos que componen el margen convergente de Chile. Y entre otras cosas, ustedes tienen que, por ejemplo, manejar ya cuando vean un mapa batimétrico, topográfico, interpretar todas las estructuras que existen en la placa, ¿ya? Por ejemplo, no sé si saben, pero existen todas esas zonas de fractura en Chile, o en la placa, o en este sistema de la placa de Nazca, y varias más. Ya, este es un mapa no tan actualizado, pero a lo que voy acá es más que nada mostrarles la resolución de las batimetrías. Ustedes saben que la batimetría es la topografía del fondo del mar, y aquí se ve una batimetría de baja resolución de 2,2 kilómetros, o sea, un punto cada 2 kilómetros. Y sí, y a pesar de eso se ven las cosas generales. Se ve bastante bien la dorsal del Pacífico Oriental, el East Pacific Rise. Se ve la microplaca de Juan Fernández, de Isla de Pascua. Se ve la dorsal de Chile, el Chile Rise. Esta es una zona de fractura, ¿ya? Esta es una zona de fractura oblicua, Challenger. Bueno, esta no se ve, ¿eh? Esto está escrito aquí por anomalías magnéticas. Se ve el Juan Fernández Ridge. Se ve, bueno, no sé, el Nazca Ridge es este es el Salas y Gómez Easter Hotspot Track. Bueno, o en otras palabras, es como este es la dorsal de la isla de Pascua y este es la dorsal de Nazca Ridge, ¿ya? Y bueno, y aquí se ven los ejes de la dorsal de Chile o el Chile Rise y su zona de fractura, pero esto es una resolución baja. Si una batimetría más moderna, esta más que moderna, en realidad esta es una batimetría de alta resolución que se adquirió con un barco, ¿ya? Entonces con un ecosonder de multibeam, multi-AS,
se envía una señal acústica y por los tiempos de viaje en el agua se puede determinar con bastante precisión la profundidad de cada punto. Y este es una batimetría de alta resolución que se adquirió el año 2004, ¿ya? En el punto triple, ¿ya? Aquí está el punto triple en detalle. O sea, el punto triple, ustedes saben, está acá. Aquí está la dorsal de Chile, aquí está la placa de Nazca, placa de Antártica y la placa sudamericana. El punto triple está aquí y aquí vemos el eje de la dorsal de Chile o el centro de expansión. Aquí vemos una zona de fractura. Aquí vemos el otro eje, que es un valle que está ahí. Hay un valle. Aquí tenemos otra zona de fractura y ahí está el eje de la dorsal y aquí está ya el punto triple, ya el punto triple. Y aquí está, esto es placa antártica y esto es placa Nazca. Y sería la parte del talud continental de Sudamérica. Ahora, ¿por qué aquí se ve baja resolución y aquí se ve en alta? Simplemente porque el barco no pasó por acá, pasó por acá. Ya, lo mismo aquí. El barco no pasó por acá, quedó con baja y acá pasó el barco. Em, ¿Qué más se ve? Bueno, se ve. ¿Por qué creen que aquí se ve tan suave el fondo del mar comparado con acá? Que se ve rugoso. ¿Alguna idea? ¿Las Está lleno de rugosidades se sedimento. darían por las fallas normales? Sí, las rugosidades son paralelas al eje de centro de expansión y son fallas normales. Claro, y la pregunta es, ¿por qué cuando me voy cerca del continente está suave el fondo del mar? No está rugoso. Quizás mayor depositación de sedimento. Sí, exactamente. Esos son sedimentos del continente, que vienen del continente, y ya sea por cañones submarinos, por glaciaciones, por depósitos en el pasado, y suavizan probablemente el fondo del mar, o sea, el techo del basamento oceánico esté rugoso, pero estos sedimentos cubren, lo cubren, y se ve suave y efectivamente. Entonces esto es lo que se ve en planta, esto es alta resolución también, ¿ya? Y, pero se cubre, ¿ya? Es una cosa. Otra cosa, ¿qué más se ve? Bueno, se ven una especie de volcancitos, estos que son afloramientos. Bueno, este es un afloramiento de basamento oceánico, ¿ya? Pero estos son como canales ligados a la formación del centro de expansión. Esto se va divergiendo, ¿cierto? Esto se va expandiendo para allá. Entonces esto probablemente estuvo ligado a un canal magmático complejo y se formó estos volcanes, que no es tan raro encontrarlos cerca de las dorsales, un ambiente volcánico. ¿Ya? Bueno, en realidad esta batimetría, si bien es muy buena, ya está eh, como disponible en internet. Eh, bueno, siempre en todos mis cursos lo hago, pero ustedes pueden ver y les recomiendo cuando hagan su tesis también hagan una figura con esta batimetría del, de la página GMRT por Tool, Map Tool, Bueno, ahí está toda la batimetría del mundo. Entonces hay lugares donde ya se introdujo, o sea,
Principalmente, en un principio era todo era satelital, pero a medida que se hicieron cruceros, en los últimos 80 años, se han introducido a esta base de datos las batimetrías. Entonces, probablemente aquí en el punto triple ya esté esta batimetría de alta resolución que vimos recién. Ya. Bueno, y se demora un poco en cargar, pero bueno, si ustedes pueden bajar la batimetría aquí, crear una grilla y pueden bajarla en baja resolución, 62 kilómetros por nodo, o media, 31 kilómetros por nodo, ah, 15.000 metros por nodo, alta y máxima 3.900. Bueno, son números promedio, ¿ya? Porque hay regiones que están más mapeadas que otras. Eh, pero bueno, aquí pueden ver la batimetría, interpretarla y bueno, siempre va a ser mejor una base de datos adquirida por un barco, ya como esta. Y bueno, eso va a depender de la disponibilidad de cada proyecto. Esto es una batimetría promedio, no es tan buena, es mejor la que mostré recién, ya. Pero bueno, nosotros vamos a tener que manejar bastante las batimetrías porque vamos a estudiar hacer muchas interpretaciones, ya. Este es un curso de interpretación, a diferencia de los otros cursos de pregrado que son más de conocimientos básicos, entre comillas. Esto más de interpretación y de manejo de la herramienta. Eh, este es otra cosa que van a ver ustedes en los papers, son las imágenes sísmicas. Y bueno, ustedes saben que hay un curso de sísmica que se hace el quinto año y se ven todos los detalles técnicos de cómo se produce una imagen de alta resolución como esta. Esta es una imagen de tremenda resolución, ¿ya? Es un tremendo esfuerzo de un margen convergente en Japón, ¿ya? Aquí tenemos arriba la batimetría. Aquí tenemos una serie de pliegues y fallas inversas acá, ya con derrumbes, slump. Y acá tenemos la imagen sísmica en 3D, en tres dimensiones. Aquí tenemos la parte frontal y la parte, digamos, de perfil. Y este tremendo reflector que se ve aquí sería el techo del basamento oceánico, que se puede distinguir para acá bastante bien. ¿Ya? Ese es el techo del basamento oceánico, que es cambio de la placa de arriba hacia la placa oceánica o corteza oceánica. Pero también se ve otro reflector que está acá, que sería el de Colmont, o un reflector que sería como el techo del canal de subducción. Y aquí genera un canal, entre estos dos reflectores hay un canal de subducción por el cual fluyen sedimentos semiconsolidados. Pero lo interesante es que esta Mega Splay Fault eh, nace acá. ¿Y por qué se llama splay? Porque es una falla de despegue. Nace de una base y se despega hacia el fondo del mar, ¿ya? Y llega acá a la superficie. Y esto, cuando hay un terremoto, ustedes saben, todo desliza bruscamente para acá y esto es para la izquierda, y gatilla y excita el fondo del mar, aumentando su fuente tsunamigénica, ¿ya? O sea, su fuente de tsunami. Eso es una de las consecuencias, pero otra es que también transmite fluidos a mayor profundidad, a mayor temperatura, hacia la superficie, expulsando fluidos más calientes acá a la superficie. Y eso también altera la biología, porque si hay un cambio de temperatura, cambia la biología y la química también, cambia la química y la biología del fondo del mar.
¿ya? Acá hay esto es como una especie de cañería o de transmisión de fluido. Y bueno, y también se ven unos tremendos pliegues por la compresión, ya unos folding acá y estratos. Y bueno, ustedes van a ver imágenes como esta no voy a hacer preguntas de adquisición, pero vamos a hacer preguntas de interpretación. Ya, esa es la gracia de este curso. Ahora, eh, los tópicos que vamos a hacer como repaso. Primero vamos a hacer una introducción, un repaso. Ustedes ya saben tectónica de placa, pero vamos a usar los conceptos, la semántica, ¿ya? Hay muchos términos por ejemplo, volcanismo intraplaca, interplaca, todos esos conceptos para que ustedes se recuerden, ¿ya? Porque lo vamos a ocupar después. Después vamos a ver los principales rasgos morfológicos, esto ya es geomorfología, de la placa oceánica de Nazca y Antártica, cuáles son las componentes de la placa antártica en superficie. Nos referimos a los centros de expansión, porque son más de uno. Tenemos aquí el East Pacific Rise por un lado, para la placa Nazca que se formó a esta altura, pero para la que se formó más al sur, no se formó en el East Pacific Rise, sino que se formó en el Chile Rise, acá abajo. Acá tenemos la placa Antártica y acá la placa Pacífico, ¿ya? Entonces vamos a ver las características de los centros de expansión. Después vamos a ver las características morfológicas de la placa Nazca a distintas latitudes. Por ejemplo, la placa Nazca en el norte es muy distinta a la placa de Nazca en el sur. No solamente porque en el norte es más profunda, porque es más vieja, y en el norte y en el sur es más somera y más joven, sino que también porque se deforma distinto. Acá está más cortada por zona de fracturas que en el norte. Acá hay más ridges, o sea, hotspot tracks, que en el sur. En el sur no hay ninguno. Entonces vamos a ver todas esas diferencias. ¿Ya? También vamos a hablar de la edad, ¿ya? De la edad, aunque la edad la pueden ver de los mapas de los mapas de edad, cómo se obtuvieron esas edades y, y bueno, caracterizar la edad por latitud, ¿ya? Desde Arica hasta Punta Arenas. Vamos a ver también el espesor sedimentario, porque en la fosa, porque si vemos la fosa, por ejemplo, esto es latitud, esto es el norte, esto es el norte y esto es el sur. Esto sería la edad. Vemos que la placa es más vieja en el norte. De hecho, el máximo está por acá, por los 20 en Iquique, o en Antofagasta, por acá. Y después se va, y después se empieza a poner más somero la, perdón, la edad se empieza a bajar, a hacerse más joven hacia el sur. Y en el punto triple, a los 46 grados sur, ahí está el punto triple, más o menos, 46,5, 46, está a los 0 grados, perdón, la edad cero, es decir, la placa recién naciendo. Y después la placa en Antártica, hacia el sur, se hace más vieja, pero con una velocidad menor que hacia el norte, ¿ya? O sea, la placa de Antártica se hace más vieja, pero a una distinta velocidad que la placa de Nazca. Eso en términos de edad. Ahora, en términos de topografía, tenemos aquí un mapa, o sea, esto sería el techo del basamento oceánico, ¿ya? El techo del basamento oceánico y lo que está aquí en gris claro sería el relleno sedimentario en la fosa. Todo esto es la fosa, esto es en el eje de la fosa. Tendríamos un eje, perdón, tendríamos
un espesor sedimentario de este espesor. Aquí es cero el espesor sedimentario en el punto triple, ya no es raro porque es la parte más somera, ¿cierto? De hecho, nosotros lo vimos recién. Ahí está. Aquí no hay sedimento, sean para el norte y para el sur. Y después el relleno sedimentario como que aumenta hacia el sur, hacia el norte. El máximo estará por aquí, por la región de los lagos, por Aysén, y después empieza a decrecer un poco el espesor sedimentario, y después en el Juan Fernández, en Valparaíso, se salta de harto espesor a casi nada de espesor, y después nada y nada y nada. ¿Ya? Bueno, todo lo que mostré aquí tiene una razón tectónica y geológica de por qué pasa esto. Em, pero vamos a hacer un estudio de la profundidad del piso oceánico y su relación con la edad. ¿Ya? En realidad, esto se puede hacer con... En el curso de geodinámica se ve una relación entre edad y profundidad del fondo del mar, pero lejos de la fosa. ¿Ya? Obviamente, mientras la placa es más vieja, es más profunda la, el fondo del mar, porque es más vieja y más pesada, más densa. Pero si nos acercamos a la fosa, las cosas cambian. Ahí hay fuerzas externas y no es tan simple. Ahora, ya, eso lo vamos a ver en detalle en en el capítulo 2 del curso. Otra cosa que vamos a ver también es cómo es, bueno, cómo, de dónde estos espesores que están aquí, ¿de dónde salen en realidad? Bueno, salen de señales sísmicas, de imágenes sísmicas como esta, en la cual se tiene a un perfil que cruza la fosa, se tiene un alzamiento, un abombamiento de la placa oceánica, y esta se flecta y acá se rellena. ¿Ya? Y esos son los sedimentos que se rellenan en la fosa, donde hay sedimento, ¿ya? Como dijimos, esos sedimentos están localizados en el sur de Chile, ya de Valparaíso hacia el sur principalmente. También hay algunas cosas aquí en el norte chico, pero son de espesor menor, ¿ya? Bueno, nosotros vamos a ver en cada perfil sus diferencias, ya hay bastante información al respecto, cómo es el espesor sedimentario en la fosa. Y bueno, también vamos a ver otras cosas de la placa oceánica, que son los rasgos de dorsales, no de centro de expansión, sino que hotspot track, como cadenas de volcanes como Juan Fernández, por ejemplo, la que está ahí. Este es Valparaíso, por acá está Valparaíso, esta es la fosa, aquí estos son dos montes submarinos, se llaman montes submarinos, este se llama Guyot O'Higgins, y este se llama monte submarino O'Higgins. La diferencia entre Guyot y monte es que el Guyot tiene una superficie plana, perdón, la parte de arriba plana, y la parte de abajo, y el volcán tiene simplemente, o el monte tiene como más puntiaguda la parte de arriba. Y probablemente la parte plana es porque se rodó por el clima, ¿ya? O sea, porque está por las olas, ¿ya? Porque está sobre la superficie del mar y las olas hicieron que esta isla, probablemente esto fue una isla como fue en Fernández en el pasado, y con el tiempo se erodó la superficie y quedó un guyot, ¿ya? Bueno, estos son dorsales, esta es la dorsal de Juan Fernández, hay mucha información al respecto. Y también sobre la dorsal de Iquique, Iquique que está aquí, ahí. Y también se tiene harta información de la dorsal de Nazca. Y últimamente, bueno, aquí no se ve mucho, pero hay dos dorsales más chiquititas que también se tiene información de los últimos cruceros, que es la dorsal de Copiapó
y de tal tal. ¿Ya? Estas chiquititas de aquí, tal tal y Copiapó. ¿Ya? Entonces vamos a ver, alguien va a presentar esos papers y vamos a aprender más de las dorsales de Copiapó y de tal tal. Bueno, origen de la dorsal de Juan Fernández, esto es lo mismo. Ahí está el Guyot de O'Higgins y ahí está el monte submarino de O'Higgins. Aquí está la fosa y fíjense que la fosa, esto es Chile Central, no solamente está la presencia de esta dorsal, sino que también cambia la geometría de la fosa. Ya, aquí es como más norte-sur, y aquí se hace oblicua. Y en realidad aquí pasan muchas cosas. Se acaba el flat slab, la subducción plana. El límite sur está justo acá, como en Valparaíso, en Aconcagua. Otra cosa que pueden ver aquí es que los sedimentos son mayores, y acá son pocos. De hecho, eso se ve también aquí, ahí. Ahí está Juan Fernández. Al norte hay pocos sedimentos y al sur hay más sedimentos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al parecer el Juan Fernández, o sea, no al parecer, muy seguro, muy probable, 99%, el Juan Fernández se comporta como una barrera de sedimento y bloquea el viaje de sedimento hacia el norte y acá se mantiene poco sedimentado y al sur bastante sedimentado. Bueno, y más encima, ustedes saben que al norte de Valparaíso el clima se pone más árido, que al sur más semiárido a lluvioso. Y eso afecta, y el hecho que el norte sea más seco hace que también haya menos sedimentación a la fosa. Ya, entonces, todas esas cosas afectan y, en resumen, la subducción de Juan Fernández es un cambio fundamental en la tectónica de Chile. Ya. Bueno, todavía estamos en el capítulo 2. ¿Ah? Eh, ¿qué cosas más hay que aprender? La zona de fractura. Hay muchas zonas de fractura que son fallas que ya no son activas, que fueron activas. Ya vamos a hablar de su génesis, de cómo se formaron, cómo son y sus características. Y bueno, estas zonas de fracturas se pueden reactivar al acercarse a la zona de subducción o acercarse a la fosa. Pero si estamos lejos de la fosa, son inactivas. ¿Ya? Y vamos a ver por qué. Bueno, capítulo 3. ¿Hasta acá alguna pregunta, comentario o alguna cosa que le llamó la curiosidad? ¿Hay registros de algún terremoto que haya sido producto de la reactivación de una zona de fractura? Se cree, a ver, em, creemos, creemos que el terremoto que ocurrió en Mocha, o sea, que ocurrió en el del 2010, o ya, ocurrió el 27 de febrero, ¿cierto? A las 3:33 de la madrugada. Y 2 horas después hubo otro rise, ¿ya? Que coincide con la zona de fractura de Mocha, que está aquí, de Mocha. ¿Ya? Y ocurre la zona de fractura. ¿Ya? Entonces, eso es por el impulso del megathrust que activa la placa oceánica, el campo de estrés. Entonces, eso es una posibilidad. Yo creo que sí. Ahora, yo he visto de algunos papers, creo que en Mendaña, Factuzón, en Casquevia, se puede reactivar. ¿Ya? Pero más que nada por eso, es porque el megathrust
cuando ocurre el megathrust, el terremoto, ese impulsa un campo de estrés que donde hay zonas más débiles es más fácil que fallen. Pero no es que se reactivaron solas, sino que se reactivaron por un impulso grande de otra cosa, de un terremoto grande. Y lo mismo ocurrió por ejemplo, el terremoto del cambio de mando del 2011, del 11 de marzo del 2010, fue un impulso que ocurrió después del terremoto del Megathrust. Entonces son impulsos, ¿ya? Impulsos de lo que producen esos terremotos. ¿Te convence? Sí, me convence. Bueno, obviamente hay que estudiarlos bien, pero el hecho que haya ocurrido 1 hora y media después, ese terremoto fue 7,1, el de Mocha, 7,1, 7,1, que es grande, outer rise, como estos son outer rise, chuta, esto, así, normal, y claro, ocurrió en el plano de Foya, la zona de fractura de Mocha, y ocurrió 1 hora y media después del Megathrust. O sea, hay una relación eh, temporal y espacial muy grande. Bueno, el outer rise lo vamos a estudiar en detalle, el abombamiento, que es en la zona donde se abomba la placa, antes de subductar, esta se flecta mucho y produce estas fallas que producen terremotos y producen estas fallas donde el agua puede introducirse y cambiar la relojía, cambiar las velocidades, cambiar la química de la placa oceánica y después esa agua se, se almacena. Ya, por ejemplo, aquí hay un modelo de velocidad. Esto es Arauco, esto es Mocha, o sea, cerca de Mocha, la isla de Mocha. Y aquí tenemos las velocidades de onda P y las velocidades acerca de la fosa se van bajando. Por ejemplo, 6,7, después baja a 6,4, o la del manto de 8,4, 8,3, después 7,8, van bajando. Entonces, ¿por qué bajan las velocidades? Bueno, puede ser principalmente tres razones. Una, porque está más caliente, que no creo que sea el caso acá porque estamos en zona de subducción. Segundo, porque hay más fracturamiento, y eso sí puede ser, porque se está deformando más, porque estamos en el abombamiento. Y tercero, porque hay presencia de agua y su rigidez baja. Entonces, probablemente aquí hay un proceso de reducción de las velocidades también puede pasar lo mismo con las densidades, una reducción de las densidades por la flexión de la placa antes de subductar, por este abombamiento que produce estas fallas normales que son muy grandes y pueden penetrar y romper la corteza y el manto por arriba, no hasta abajo, ¿ya? Pero estos son 20 kilómetros, por ejemplo, de profundidad, desde el agua, desde el fondo del mar, 20 kilómetros, y esa agua puede penetrar y alterar todo, la sismicidad, la reología, la química de la placa. Y, eh, y bueno, esto puede ser más somero o más profundo dependiendo de dónde estemos parados, de la flexión misma, ¿ya? Y también de la permeabilidad de las fallas. Entonces vamos a estudiar, hay mucha información al respecto, ¿verdad? Vamos a estudiar varios casos. Por ejemplo, aquí tenemos varios casos de Chile, ¿ya? También hay varios casos en Japón, estudiado en Centroamérica, en Tonga, en Marianas. Eh, pero vamos a estudiar varios casos de Chile, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí tenemos Chile a los 40 grados, esto es como Valdivia, y esto a los 44 es como Chiloé, y vemos diferencia en la forma en que se deforma la placa. Aquí está más levantada que acá. Entonces el auto-rise es distinto aquí que acá.
En los dos hay harto sedimento en la fosa. Acá hay más sedimento, diría yo. ¿Ya? O sea, sí, hay más sedimento. Ustedes pueden ver ahí el espesor más espeso que acá. Pero aparte de que, y bueno, y tiene sentido porque estamos en Chiloé, en el sur, en clima más glacial, fue más glacial y más lluvioso. Bueno, aquí también es lluvioso, pero aquí probablemente el efecto glacial fue más grande. Pero aquí lo interesante es que acá está más levantada la placa y acá está más como abajo. Entonces, el hecho de que está como más abajo hace que estos sedimentos del continente viajen más hacia el oeste y puedan seguir para acá. De hecho, esos sedimentos, se llaman turbiditas, son sedimentos que tienen una forma bastante como paralela al fondo del mar o siguen la forma del basamento, ¿cierto? Ahí está. Siguen la forma del basamento oceánico, del techo del basamento oceánico y se pueden distinguir ahí, ¿ya? Estos son sedimentos pelágicos, que son más estos siguen la morfología rugosa, son de bajo espesor, estos son como más planos, si se dan cuenta, son como más planos, estratos. Y estos que son más como, son pelágicos, son de origen orgánico, ¿ya? Cadáveres, depósitos orgánicos. Y estos son de origen continental, ¿ya? De corrientes turbidíticas. Bueno, la cosa es que aquí estos sedimentos se ven mucho más hacia el oeste que acá. ¿Y es por qué? Porque la reología de la placa oceánica acá es más fuerte y se levanta más, entonces esto se comporta como un muro y se aglutinan acá más cerca de la fosa. Y acá también se aglutinan en la parte más profunda de la fosa, obvio, pero también pueden viajar más hacia el oeste. Entonces, esas cosas de sedimentología de la fosa lo vamos a ver también con imágenes sísmicas a distintas latitudes de Chile. Hay mucha información al respecto. Aquí hay un ejemplo de las fallas normales que se pueden ver en la placa oceánica. Ya hay mejores imágenes que esta, pero esta no está mala. Esto está en Concepción y esto es el techo de la placa oceánica y aquí se ven Horsengravens. Bueno, aquí es tanta la resolución que hay que hacer un zoom y ustedes empiezan a ver las fallas que cortan los sedimentos, ya, fallas normales que cortan los sedimentos debido al abombamiento, ya, estas fallas se propagan para arriba y de hecho es más fuerte el estrés arriba y es más débil también la roca y se rompe más y se ven estas fallas normales, aquí se ve un Horsengraben, ¿cierto? Y se rellena con sedimento después. Acá hay un canal submarino. Bueno, hay el canal submarino es una cosa bien particular de Chile. ¿Dónde hay una imagen de eso? Aquí. Fíjense, esto es el talud continental, esto es el pie del talud, y acá hay un canal submarino. Esto es un canal. Es como un río submarino. Es muy. Cuesta como imaginarse un río dentro del agua, bajo el agua, digamos. Pero es como una corriente submarina, ya que produce una erosión importante, y esto se llama canal axial, ya que viaja de sur a norte. ¿Ya? Es un tema oceanográfico. Bueno, eso se ve este canal se ve en la sísmica. Ahí está, este canal que está acá. ¿Ya? Y bueno, vamos a ver los procesos de hidratación del Rice eh, con datos geofísicos. ¿Ya? Bueno, y después vamos a pasar al margen continental. ¿Ya? Es importante conocer la parte oceánica porque está en interacción. Y después vamos a pasar a la parte continental, en donde vamos a estudiar la estructura del margen continental, incluyendo el frente de formación. O sea, ya vimos la parte de la cuenca sedimentaria de la fosa. Después vamos a ver la parte del prisma de acreción, que es un complejo que puede tener una parte de frontal, un prisma más joven, más chico y más reciente, y un prisma medio, ¿ya? Y una transición del prisma de acreción al, al digamos, basamento continental.
¿ya? O a la roca continental dura, que puede ser un basamento ígneo o puede ser un basamento metamórfico, metasedimentario, ¿ya? Entonces hay una transición de un prisma a un basamento continental. Acá hay un prisma más, este es un prisma más joven y más débil, o sea, la roca es menos consolidada, pero acá es más transicional, o sea, que empieza a aumentar el grado de compactación, pero la diferencia entre el prisma medio y el basamento continental es bastante notoria, porque es un cambio de roca muy, muy grande, ¿ya? Y esto es lo que llamamos backstop, pero en realidad, backstop es un término del básquetbol, no, perdón, del béisbol, que es como cuando tiene tirar la pelota y la agarra con un guante. Entonces, como que algo se frena por una resistencia. Es como un bulldozer, y esto es como la nieve, si quieren verlo. Y esto se deforma mucho y esto se deforma poco porque esto es roca dura, metamórfica o ígnea. ¿Ya? Bueno, a veces no se distingue mucho entre el prisma frontal y el prisma medio, se llama simplemente prisma de acreción y se puede ver así. ¿Ya? Y acá entramos a la rocadura. Acá tenemos una cuenca, a veces hay una cuenca de antearco en la plataforma y por debajo tenemos el canal de subducción, vemos el reflector del Decolmont acá, que es el techo del canal de subducción y la base del canal de subducción sería el techo del basamento oceánico. Bueno, el espesor del canal de subducción y el tamaño del prisma varía mucho en Chile y eso hay que ver cómo varía en Chile, dónde y cómo, ¿ya? Entonces, eso es una parte del curso importante. Em, Ahora, esta transición de prisma a roca metamórfica también puede ocurrir más antigua, puede ser una cosa más vieja. De hecho, en la costa hay información reciente que muestra que también hay un paleo backstop, es decir, como una transición de roca más débil a roca más dura, eh, acá cerca de la costa. Y bueno, este sería un paleoacrecionario, un prisma, un paleoprisma, entonces sería el basamento continental paleozoico. Ya, bueno, hay gente que le llama a todo prisma, ya, el prisma paleozoico, y bueno, ahí uno se confunde, pero en realidad hay que ver las edades. Ya, esta sería la unidad más vieja, metamórfica. Esto también sería metamórfico, pero más reciente que esto de acá, y esto de acá es más reciente que lo de acá. ¿Ya? Entonces esto sería como unidades que se pueden distinguir principalmente con OVH, con sismómetro de fondo de mar y con algunos sismómetros en tierra, pero siempre la parte en la costa, la transición de mar a tierra es como complicada, pero se están haciendo algunos avances al respecto. Bueno, eso es una introducción nomás del continente. Hay mucho más en el continente. Obviamente está la plataforma continental, ¿ya? Aquí está una cosa el talud y otra cosa es la plataforma continental. Y esto, por ejemplo, ahí está la latitud, 38 grados sur es como Concepción. Aquí estaría el canal axial que hablamos recién. Y aquí estaría un pliegue, esto, un ridge de pliegue, de acreción. Acá hay un cañón submarino. Y aquí está la plataforma continental. Bueno, aquí pasa el cañón submarino por arriba y después hace un zigzag. Cuando hacen zigzag los cañones submarinos es porque están controlados por tectónica, ya, por fallas grandes. Ahí tenemos el cañón de perfil que está ahí. De hecho, hay dos, este también. Y se llama, en este caso, el cañón de Peyagüén. Ya. Ahora, en más la plataforma, a veces se encuentran estas cuencas. Aquí sería una cuenca de antearco bastante grande, que sería la cuenca Arauco.
ya, con sedimentos plioceno cuaternario en la parte de arriba y cretácico más abajo, ya. Bueno, vamos a ver la cuenca de Antearco también. Hay mucha información al respecto. Aquí también se almacenan los BCR, los sistemas de gases de metano que se pueden prospectar también porque son más estables, ¿cierto? En las cuencas son más, el prisma de agresión es bastante caótico en el sentido de la deformación. Hay mucha deformación, hay pliegue, hay derrumbe, pero acá entrando a la plataforma continental es más plana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí la roca es más dura, acá es más débil. Entonces, como la roca aquí es más dura, la cuenca se puede formar y se puede depositar y formar estas cosas de establecer estos sistemas de, bueno, de formación de gases y también de vida de biología, ¿ya? Marina. Bueno, vamos a ver también la morfología del talud continental. Toda esta información la podemos sacar de la batimetría y sísmica. Se pueden distinguir cosas tan interesantes como derrumbes. Ya un derrumbe, por ejemplo, que hay un talud continental, el pie del talud, y aquí hay un tremendo derrumbe, un derrumbe eh, esto es un remoción en masa, ¿cierto? Y ocurre por la inestabilidad, por la pendiente del talud, muy empinado, ¡paf! Y se cae una tremenda masa. Esta masa, este volumen de este derrumbe es más o menos como el porte de la mitad de Santiago, ¿ya? Todo este pedazo de masa que está aquí, es como la mitad de Santiago, ¿ya? Y bueno, esto puede producir un tsunami. Y para que tengan una idea aquí, el muro de este derrumbe, esto es como un cañón, pero este desnivel es bastante alto. Estos son 2000 metros, ¿ya? Bastante empinado. Ahí se ve mejor, ¿ya? Ahí se ve muy espectacular este derrumbe, ¿ya? Fíjense que la masa llegó bastante hacia el oeste. Ahí está el canal axial, el río submarino, y los depósitos se fueron hasta acá, llegaron bien hasta acá, y ahí está la tremenda masa que colapsó. Esto ocurrió hace cientos de miles de años en Reloca. Ya, Reloca está en la región del Maule, ya, no muy lejos de Constitución. Ya, bueno, cosas como esa hay bastantes en Chile. Hacia el sur, en Aysén, se pueden distinguir estos derrumbes y, y se pueden identificar. También vamos, bueno, los cañones submarinos. Los cañones submarinos son generalmente continuaciones de los ríos del continente que llegan hasta la fosa y producen traen aquí sedimentos hacia la fosa, formando lo que llamamos formación abanico, pero no la de la cordillera, sino que fan formation de sedimento, ¿ya? Depositación de sedimento en la fosa. Se le dice fan deposit, bueno, fan creo que es sartén, pero no sé, tiene forma de abanico, ya como abanico español, ¿no? Así que se van como hojas de mariposa que se van los cementos depositando. ¿Ya? Bueno, hay muchos cañones submarinos asociados a los, eh, a los ríos y se puede estudiar su morfología. Hay algunos que son
bastantes altos, ya los cañones submarinos. O sea, erodan el continente o la plataforma mucho, ya. Y bueno, y otro tema de lo que hablamos al principio de la clase es de la erosión tectónica. Acreción y erosión tectónica. La, la acreción es cuando eh, se acreciona el material al continente, formando un prisma de acreción y se va anchando el continente. Se forman fallas inversas porque son sedimentos que se acumulan acá en la fosa y se va agrandando la fosa y va formando esto como un gran prisma. Y ahí se ven muchas, como son sedimentos ricos en material orgánico, se ven, bueno, por la compresión hay falla inversa, se ven gases de hidrato, ¿cierto? Se ven estos, los fluid vents, que son emanaciones de fluido, que vienen por las splayed faults, ¿cierto? Por las fallas de despegue que parten del contacto bien caliente y suben como una terma, ¿ya? Más o menos algo así, y producen, traen material químico rico en nutrientes y se producen comunidades biológicas también. También están los volcanes de barro. Ustedes están acostumbrados a ver los volcanes ígneos, ¿cierto? Pero también pueden haber volcanes de barro, que en vez de eruptar lava, erupta barro. Y eso por la acreción, ¿ya? Por la acreción. Y ese volcán erupta en barro que viene por la acreción y por los fluidos que vienen del prisma de acreción. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas se pueden encontrar en un margen acrecionario, como en el sur de Chile. Vamos a estudiar el norte y el sur de Chile con detalle. Pero el proceso inverso, entre comillas, es la erosión. En vez de acrecionarse material, se destruye material. Entonces, cuando tenemos una placa que subducta y no tiene sedimento, porque no hay sedimento, eh, porque, por ejemplo, en un desierto o por cualquier otra razón, no hay una fuente sedimentaria, vienen los Horsengraben que destruyen el material de la placa continental, erodan, porque esto es como un serrucho que rompe y en vez de acrecionarse el continente y agrandarse, se destruye y la fosa se va migrando hacia la izquierda y eh, rompe, gasta por debajo la placa oceánica, se produce mucho el material erodado. ¿Qué pasa con esto? Produce, como se gasta por debajo, colapsa, se producen fallas normales de colapso, ¿ya? Y esto que está aquí se le llama también frontal prism, prisma frontal, pero en realidad son material de escombros, detritos, ¿ya? Detritos por la erosión tectónica, en donde estos materiales se transporta hacia la parte más profunda, la fosa, se forman estos detritos y mucho material erodado que se destruyó frontalmente o basalmente se subducta hasta llegar incluso a profundidades de la magma génesis, donde se forma el magma de los volcanes y se tiene evidencia geoquímica por la química de las lavas o de los gases, que el material sedimentario o detrítico se erupta. Lo mismo acá, ¿eh? Material de los sedimentos puede subductar por debajo hasta que se contamina con los magmas y se ve una señal sedimentaria en el lava eruptado o el gas emanado. ¿Ya? Bueno, en Chile tenemos estos dos casos, erosión y acreción. Vamos a estudiar esos dos casos y usando técnicas geofísicas, ya velocidades, pero también sísmica de reflexión, que se ve mucho mejor el canal de subducción. Bueno, vamos a combinar las dos técnicas,
ya se puede distinguir un prisma de acreción. Por ejemplo, en el sur de Chile, en Concepción, tenemos un prisma de acreción bastante ancho. En cambio, en el norte, fíjense, esto en el norte de Antofagasta, no hay un prisma de acreción. Todo esto es como roca volcánica. eh, esto es, bueno, es parte de la formación La Negra. Acá hay otra unidad. Esto es probablemente roca volcánica, esto es roca intrusiva. ¿Ya? Y acá tenemos el basamento continental metamórfico en el sur de Chile y el prisma de acreción. Bueno, eh, si nos concentramos solamente en el margen de sur de Chile, desde Valparaíso hacia el punto triple, que es bastante distancia, ya son como más de 2000 kilómetros, eh, vemos varias diferencias entre el tamaño del prisma de acreción, en la parte más ancha, otra parte más chico, pero también vemos diferencias en su espesor, en el espesor del canal de subducción. En una parte es más delgado y otra parte es más grueso. Entonces, el hecho de tener un canal de subducción grueso o delgado va a afectar eh, varias cosas, pero entre una de esas va a ser la forma en que se producen los terremotos. ¿Ya? Son ideas geológicas, ¿ya? De cómo afecta el lubricamiento o la presencia de sedimentos la forma en que se rompen las rupturas. ¿Ya? Bueno, en realidad el tema de sismología es complicado, pero estos son inputs que se pueden ocupar al estudiar los terremotos. ¿Ya? Pero, como les dije, no solamente afecta eso, sino que también en un canal de subducción grueso afecta la, la actividad volcánica y también afecta eh, cómo se destruyen o construyen los continentes. Y eh, bueno, el hecho, una pregunta que dejo abierta para más adelante. Un prisma de acreción ancho o delgado, porque recordar que los prismas de acreción son sedimentos poco consolidados, de material más débil que la roca dura del basamento continental. Entonces, cuando ocurre un tsunami, ¿cómo va a reaccionar la fricción en un prisma grande o en un prisma chico? ¿Cómo va a ser el tsunami y el terremoto? ¿Ya? Bueno, eso podemos, no creo que tengamos una respuesta definitiva, pero podemos tirar algunas ideas, ¿ya? Este curso va a tener una componente alta de especulación, pero obviamente con argumentos científicos, porque hay cosas que se siguen estudiando y son fronteras, ¿ya? Son fronteras. Entonces, va a ser como abrir la mente a posibilidades que podrían explicar ciertas cosas. Qué importante en la etapa de posgrado, ¿cierto? De ustedes. Y bueno, el, si hay una dorsal oceánica que subducta, no solamente eso va a alterar la transferencia de sedimentos hacia el norte, sino que también va a destruir el continente, porque esto es como una rugosidad bastante, esto es una cordillera. Juan Fernández es como una cordillera submarina que está colisionando y eso destruye el continente a escala geológica, pero ¿qué va a pasar? Va a acelerar la erosión tectónica. Va a acelerar la erosión tectónica. Esto es una tremenda cordillera que colisiona, va a acelerar la erosión tectónica, probablemente, y eso se puede estudiar ya si este proceso de destrucción del continente se ve acelerado o aumentado por la colisión de esta cordillera submarina. ¿Ya? Aquí ya hablamos de colisión de dorsales oceánicas. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar dos casos en particular, bueno, al menos dos casos. Uno va a ser el caso de Juan Fernández
y que está acá, ¿cierto? Juan Fernández. Juan Fernández, que está acá en Chile Central, y el otro va a ser el caso de la dorsal de Chile, que está en el sur. Esto también es una dorsal, pero de centro de expansión, esta es una de hotspot, y esta también eroda, ¿ya? De hecho, ustedes pueden ver en planta, a simple vista, cómo la dorsal hace que la fosa se mueva para el este. O sea, aquí tenemos todo hacia más al oeste, y después se flecta esto hacia el oeste. Ese shift, ese desplazamiento hacia el oeste, hacia el este, perdón, nos dice el poder erosivo, entre otras cosas, el poder erosivo de la dorsal oceánica. Porque mueve la fosa para el este, ¿por qué? Porque se destruye y se mueve para el este. ¿Ya? Bueno, aquí pasa lo mismo, pero a menor escala en el punto triple, pero también hay erosión tectónica. Y al parecer en Copiapó y en Taltal no es tanto, y en Iquique. ¿Por qué? Porque estos montes son más chiquititos, estos son mucho más grandes, estos son más chicos. ¿Qué pasa en Iquique? Perdón, en Perú, donde está el Nazca Ridge, acá. Bueno, o qué pasa acá en Cocos, o en Carnegie Ridge, en Ecuador, en Panamá. Bueno, ustedes tendrán que leer los papers y vamos a discutirlo en el curso. ¿Ya? Bueno, así que esta sería la introducción del curso. Eh, Bastantes cosas que aprender y son bastante útiles para tanto para geología como para geofísica. ¿Ya? Preguntas, comentarios. Todo clarito. Ya. Ya, pues. Entonces seguimos el viernes con el tema de, vamos a hacer un repaso de, que nunca está de más, un repaso de tectónica de placas, pero no como lo hacen en los cursos básicos, sino que con cosas más complejas, como por ejemplo, eh, bueno, ahí vamos a ver, pero interacciones de, a ver, como los términos de eliminación, de laminación, por ejemplo, no sé si han escuchado eso, es cuando el manto se rompe, o procesos de obducción, ya que son cosas más complejas. A ver, eh, cosas como, bueno, esto es lo básico, tenemos que recordarlo, siempre a veces se nos olvida, pero bueno, diferencia entre litosfera continental y oceánica, que, que yo sé que lo saben, pero las formas de deformación en los márgenes convergentes, pero cosas más especiales que quiero que vamos a ver son esto, entender bien los procesos de Slat Pull y Ridge Push, ¿ya? Y aplicarlo a la batimetría. Y también las cosas de eh, volcanismo, intraplaca e interplaca, y el término rollback, ¿ya? Es un término que hay gente que lo ocupa mucho, pero hay que entenderlo bien. ¿Ya? O sea, lo ocupa mucha gente para interpretar cosas, es como un comodín, ¿ya? Pero para que no le pasen gato por liebre, entendamos bien lo que es el rollback, ¿ya? Y si puede existir o no, el slab rollback, la drag force y todas estas fuerzas tectónicas, ¿ya? Bueno, seguimos entonces, si no hay pregunta, seguimos
viernes. Chao. Gracias, profe, nos Chao. vemos. Sí. Chao. Chao, profe, profe, gracias. gracias. Gracias, profe.